al movimiento en 1814. Pedro Moreno, un agente como muchos, de propiedades, de haciendas, de negocios, de comercios, de tal manera que pues era un personaje que, como muchos otros, como les comento, pues no tendría ningún motivo para integrarse a un movimiento así. Sin embargo, por principios, por convicción, lo hace. Y es curioso porque la forma en que lo hace involucra a toda su familia, esposa, hijos, cuñados, hasta la servidumbre se va con él. Y ellos se van a instalar a un cerro que se conoce con el nombre de Cerro del Sombrero, por la forma de un sombrero de aquellos años. Le dan ese nombre. Hasta ahí va a llegar Javier a encontrarse con Pedro Moreno. Y van a formar en ese fuerte su pequeño cuartel. Un cuartel que ya tenía más de 2 años, que había estado formado por Pedro Moreno y su gente, y que ellos habían considerado que era un punto muy importante, estratégico. Ahí va a llegar Javier. Y va a llegar a ese lugar que de alguna manera le va a provocar, no porque vaya deseado, sino por cuestiones del azar, del destino, climatológicas, una imagen adversa. Resulta que cuando llega Javier y platica con Pedro Moreno le ofrece que de manera conjunta, le ofrece el liderazgo de todas sus fuerzas a Javier Mina. Ya por la fama que tiene Javier, pues es respetable, es un agente muy, muy importante en cuestiones militares, que no solo se ha forjado en suelo mexicano, sino que por la experiencia que ya tuvo en España, sabe bastante de cuestiones militares. Pedro Moreno le dice, pues cedo a usted la dirección del movimiento, mi gente está a sus órdenes, y pues lo que usted diga. Naturalmente Javier le dice no, que ese movimiento lo van a llevar de manera conjunta entre ellos dos. No lo van a hacer a Pedro. Pedro le muestra su pequeño cuartel, cómo están instalados, lo que han construido, lo que han hecho, y a Javier le llama la atención un pequeño aljibe, una poza que es donde acumulan su agua. Cuando Javier la ve, pues ve el agua en condiciones pues no muy salubres, y lo primero que dice, pues hay que limpiar eso. Pues de alguna manera no se veía ningún desventaja o algo que fuese en contra de ellos, porque si bien estaba cercana la temporada de lluvias y ellos en gran medida llenaban ese aljibe con la lluvia, con el agua de lluvia, y la temporada estaba cerca, pues no había problema, porque la limpiaran, la lavaran y con las lluvias pues se llenaron. De otra manera pues tenían que bajar a un arroyo que estaba en la falda del cerro, y pues de ahí mismo se podían surtir. Entonces, bueno, ese punto del agua en ese momento, que nadie se iba a imaginar lo que les iba a pesar más adelante, pues no tendría ningún problema. Y efectivamente pues limpian, asean ese aljibe y a esperar la temporada de lluvia. Solo que para desgracia de ellos, pues la temporada de lluvia en ese año precisamente pues no se dio. Cuando ya están las fuerzas insurgentes, del rey, ya están sitiando, porque ya saben naturalmente que Javier y Pedro están en ese cerro, han sitiado ya el cerro. Ya empiezan a tener escasez de agua los insurgentes. Los realistas saben perfectamente de eso, porque naturalmente que ellos también tienen problemas con el agua. La ventaja es que ellos estaban en las faldas del río y podían abastecerse
del mismo río. Va a llegar un momento en que la angustia de no tener agua va a ser una terrible arma en contra de ellos. Esto lo sabían perfectamente los realistas. Y el sitio se vuelve más complicado. De tal manera que llegan momentos en los que la gente del Cerro del Sombrero no tienen agua para beber ya. Y lo poco que pueden alcanzar para satisfacer un poco la sed también, pues es con aguamiel o pulque o a lo que puedan recurrir, incluso con algunos frutos que puedan sacar, que puedan obtener agua. Esa situación los hace tomar una desesperada estrategia de intentar romper ese cerco a como dé lugar, porque ya, sobre todo los niños, porque en el fuerte del Sombrero ya estaba instalado, pues no solo era militar, sino que había familias ahí, había una pequeña escuela, había ya un pequeño grupo que se había considerado como una familia. Entonces, bueno, ahí habían nacido niños, ahí era una pequeña comunidad. Entonces, naturalmente que quienes más resentían esta situación del agua, pues eran los niños. Y por eso deciden tomar la determinación, Pedro y Javier, de romper ese sitio, lo cual van a hacer en varias ocasiones. Aquí también hay que resaltar la importantísima labor de las mujeres, no solo porque se hayan manifestado ahí, sino porque sabemos que en todos los movimientos sociales siempre ha estado la mujer al frente. En ese punto, en agosto, que ya empieza los realistas a atacarlos con fuego, pues las mujeres van a jugar un papel sumamente importante, porque naturalmente que por cuestiones de armamento, pues los insurgentes estaban en completa desventaja. Tenían cañones, pero que no alcanzaba para nada. Sin embargo, los realistas que los tenían enfrente, pues tenían cañones y podían llegar fácilmente. Los fusiles, naturalmente que tenían suficiente parque. Tenían comida, estaban adiestrados, etcétera, etcétera. Era un ejército contra muchos de los que se habían formado en las batallas, como eran los insurgentes. Y el sitio, los ataques empiezan a ser más crueles. El 1 de agosto empiezan a atacar ya de manera decidida los realistas. En esos ataques están a punto prácticamente de tomar el fuerte del Sombrero, pero las mujeres van a jugar aquí un papel muy importante, porque se habían hecho bardas, naturalmente encimadas nada más, que eso era parte de sus muros, y las mujeres van a utilizar estas piedras como armas, de tal manera que cuando los realistas se acercan demasiado a lo que es la instalación del fuerte, pues las mujeres arremeten con las piedras, y tan efectivos fueron las pedradas, que dejaban más heridos y muertos por esa situación que por las balas, porque tenían además escasez de los propios insurgentes. Aquí se van a juntar se van a dar dos circunstancias importantes. Precisamente esta matanza de los realistas, junto con la escasez de agua. Han sido bastantes muertos realistas, que naturalmente no les da tiempo a los mismos de retirar los cadáveres. Esto, con el paso de los días, naturalmente que va a tener un olor nauseabundo de putrefacción, y aunado a la sed, para la gente ya es insoportable. Ya es insoportable permanecer en ese sitio. Pero entre esto y a Javier comete, quizá entendamos también la circunstancia y el momento en que se encuentra Javier de desesperación.
Al principio, cuando los realistas envían a un emisario, Coronel Pasos, a que les fuera a decir que se rindieran, que no tenían otra alternativa, Javier desde lejos grita que él no defiende a los americanos ni a tal cosa. Entre otras cosas, eso es lo que a la gente se le queda, pero como una espina. Y si bien ya había habido momentos en los que a Javier se le había considerado como traidor, porque también aquí se da una situación, y es que hablar de esto hay que regresar y regresar, porque a veces no podemos llevar una hilación recta, sino que hay que andar de uno a otro. Cuando llega Javier al Fuerte del Sombrero, se reúne, llega a ese punto la Junta de Jaujilla, que son los rectores de los movimientos insurgentes de la zona. En ese momento, quien llevaba el mando de las fuerzas insurgentes era el padre José Antonio. Este padre, cuando llega Javier, pues a él le van a quitar el mando y se lo van a entregar a Javier, lo cual al padre no le gusta, se siente desplazado, se siente ofendido y molesto además. Esta situación, naturalmente que el padre la va a utilizar contra Javier y va a empezar muy discretamente a tratar de tergiversar la historia y parte de lo que ha venido haciendo Javier. De alguna manera lo deja entrever como que es un traidor, que es español y que como tal no hay que confiar. Esto se va a aunar a lo que grita Javier y la gente en automático piensa que efectivamente el padre José Antonio sí tenía razón y de que Javier los iba a traicionar. Como consecuencia, mucha gente del Fuerte del Sombrero deserta y a riesgo de su vida empiezan a escaparse de ese cerro por las noches. Empiezan a escaparse. Pedro y Javier se dan cuenta de que la situación es muy complicada. Javier intenta remediar lo que dijo, intenta desmentir lo que dijo, pero el daño ya está hecho. Para mucha gente queda el estigma de que Javier los va a traicionar. Por eso toman la gente, algunas personas, la determinación de escaparse. Esto y la sed, pues naturalmente que cuenta mucho para que haya las deserciones. Pedro y Javier toman la determinación pues, de no oponerse. Quien quiera irse tiene la libertad de hacerlo, excepto que tiene que dejar los que tienen el arma. Y sí, la gente empieza a desertar. El sitio se vuelve crudo. El sitio se vuelve crudo por esto, por las deserciones, por el hambre, por la sed, por la pestilencia que tiene, por los heridos, que no hay atención, y deciden nuevamente intentar romper ese sitio. Quien lo logra es Javier, pero naturalmente que eso, romper ese sitio les cuesta muchas pérdidas. Con mucho esfuerzo Javier logra salir del sitio con la intención, porque él siempre lo dijo así, de romper el abastecimiento, la línea de abastecimiento que tenían los realistas respecto a León y a Guanajuato. Dice, si le rompemos la línea de abastecimiento de estos dos puntos, en automático ellos van a tener que salir, porque ya un poco van a poder mantenerse. Esa era la idea de Javier cuando rompe el cerco y con la intención de agrupar las fuerzas insurgentes que están dispersas y reunir para romper y derrotar a los realistas que están poniendo el cerco. Pero hay un pequeño pero. Cuando hace este llamado a las fuerzas insurgentes de que se agrupen para ir en socorro de los sitiados, pues la gente no responde como él esperaba. Y no responde porque lo que ha dicho en el sombrero ya se conoce. Pero además porque en una carta que envía Javier no dice la verdad.
Él dice que rompieron el cerco y que lograron vencer a los realistas, lo cual no es cierto, porque hubo muchas pérdidas y los pocos que alcanzaron a salir del sitio pues fueron afortunados. Entonces los que estuvieron en el cerco y que lograron salir pues eran una imagen viva de que Javier estaba mintiendo, de que no había roto el cerco y que lejos de eso les había costado muchas vidas. No se agrupan como esperaba Javier. Con las pocas fuerzas que tiene Javier, trata de romper ese cerco, pero no lo logra. Definitivamente, es un fracaso. La última batalla que tienen en el Fuerte del Sombrero va a ser aproximadamente el 20 de agosto. Pedro Moreno toma la determinación de intentar ya romper otra vez el cerco. Dado el fracaso de Javier y de los insurgentes por ayudarlos, pues no les queda otra más que intentar ellos mismos salir con sus propios medios. No lo logran. Los pocos que logran salir, entre ellos Pedro, son unos cuantos nada más, y en ese intento de romper el sitio van a quedar prisioneros la familia de Pedro Moreno, su esposa y sus hijas, sus hermanas. Pedro Moreno va a estar deambulando herido, enfermo, unos 2 semanas más o menos alrededor del fuerte, las inmediaciones de Guadalajara, de Guanajuato, hasta que más adelante logra encontrarse con Javier nuevamente. Y lo hacen pues en pésimas condiciones, con muy pocos hombres, sin armas prácticamente. Los mejores hombres, los más adiestrados, pues están en otro lugar. Javier tiene, y aquí creo que esta obsesión le va a costar caro, tiene la obsesión de tomar Guanajuato, por la misma circunstancia. Sabe que Guanajuato es rico, que tiene dinero, que maneja importantes lugares, que maneja mucho con lo que se abastecen las fuerzas realistas. De ahí salía gran parte del sustento de los realistas. Decía Javier, si les cortamos, si aislamos y tomamos Guanajuato, pues va a ser un golpe muy importante. Sus mayores o la gente que está arriba de él no consideran que sea importante o que sea posible la toma de Guanajuato. Ahí están acantonadas una gran fuerza de soldados realistas. Javier no conoce Guanajuato. Ese va a ser otro punto importante. No le autorizan abiertamente que intente tomar Guanajuato, pero él toma la determinación de hacerlo. Y lo hace con determinación el 24 de octubre de 1817, por la noche empiezan a llegar sus fuerzas a Guanajuato, sigilosamente. Pero se va a dar una situación que a veces circunstancial o quizá por ignorancia, cuando ya están entrando a lo que es el centro de Guanajuato, naturalmente que ahí están las patrullas realistas, y a notar movimiento, pues lo más normal es que pregunten el clásico: ¿quién vive? La clave. Ahora sí que la clave es la clave. Resulta que Javier había enviado a un francés al mando de un grupo, y este francés es el que se encuentra con las patrullas. Cuando le preguntan la clave, ¿quién vive?, él dice América. Nada más que la clave no era América, era España. Y ahí empieza, ahí son descubiertos y empieza el enfrentamiento.
Cuando no son soldados formados, pues se vuelve un caos porque les da miedo. O sea, se encuentran en una ratonera donde las calles son muy caprichosas, están hechas de manera caprichosa, no saben para dónde van a salir. Resulta que cuando encuentran una salida, pues se están encontrando contra el enemigo. Esa es una parte que va a pesar muchísimo en todo esto. Javier tampoco lo conoce. Ahí empiezan a darse los enfrentamientos que naturalmente van a perder los insurgentes. Se da una situación de mucho enojo, de ira incluso de Javier, porque una vez que se ve que ha fracasado en ese intento, con quien arremete Javier es contra los oficiales y les reclama diciendo que si hubiesen hecho el trabajo que a ellos les correspondía, no se hubieran dado esos resultados, que esos resultados se dieron por culpa de no haber dado las órdenes y de que no les hicieran caso como se debía. Pues esto naturalmente que no les agrada o no les parece a sus oficiales. Javier decide tomarse un descanso, licencia a todas sus tropas y le dice a sus oficiales: retírense a su lugar de origen y estemos atentos. Nos vamos a reorganizar quizá en unas 2 semanas. Entre tanto, y mientras puedan, traten de hostilizar a los realistas. Toma entonces la determinación en ese momento Javier de tomarse un pequeño descanso. Decide irse a la hacienda de la Tlachiquera, en la estancia famosa del Venadito, del cual el dueño es un amigo de él, que también había venido en desgracia porque tenía ideas liberales y eso le había costado que le quitaran sus propiedades. Y lo único que le dejaron fue esa pequeña estancia que pues era prácticamente nada comparado con lo que tenía. Decide ir Javier para ese lugar, pero aquí se va a dar otro pequeño error. Otro pequeño error porque pues no se puede entender cómo es posible que 2 personajes de tanta importancia como lo era Pedro y Javier vayan al mismo lugar. Por cuestiones de seguridad, eso no puede ser. Sin embargo, se entiende, van desmoralizados, derrotados, cansados. Creo que lo que menos van a pensar a veces es en cuestiones de seguridad, pero sin embargo lo hacen. Toman camino a la estancia del Venadito y el grupo, como es natural, pues va cansado, la fila se hace larga, que además son 30, cuando mucho 40 soldados los que siguen a Javier. Llegan a la estancia, se entrevistan con su amigo, les ofrece el lugar y dejan unos guardias, unas postas, naturalmente, pues, para lo que es. Sin embargo, aquí se confunden porque, como la fila es larga, los que están de centinelas piensan que todos los que vienen pues son de las mismas fuerzas de Javier. En esos momentos hay un coronel Orrantía que ya le sigue muy de cerca a Javier, ya sabe todos sus movimientos, lo ha venido siguiendo, pero se le ha escapado una y otra vez hasta que finalmente sabe dónde está. Y sabe dónde está porque naturalmente también hay padres traidores, hay otros padres que le dicen dónde va y dónde está. Pues haciendo a un lado todo el cansancio que trae este coronel Orrantía, va a seguir a Javier hasta la estancia. El error aquí es que las postas o los vigilantes, las patrullas que deja Javier por cansancio o por equivocación, porque ellos piensan en un momento quizá que esos mismos que vienen, que ya son realistas,
son de las mismas tropas de Javier y los dejan pasar. No ofrecen ninguna resistencia y la noche del 26, madrugada del 27, a las 5 de la mañana más o menos del 27, llegan los realistas y atacan naturalmente a los insurgentes, que muchos de ellos pues están dormidos, otros pues tienen sus tragos, otros pues se han retirado un poco del sitio. El asunto es que naturalmente no hay resistencia, ¿no? Porque además la diferencia de hombres pues es abrumadora. Javier permanece en uno de los cuartos de la pequeña estancia. Pedro tiene la suerte que no le va a durar mucho tiempo, de alejarse de la estancia y dormir en el campo abierto. Javier no lo hacía contra su costumbre de desvestirse prácticamente para dormir. Siempre dormía vestido prácticamente. Esta ocasión no lo hace. Esta ocasión deciden desencillar los caballos y todos confiadamente dedicarse a recibir un merecido descanso. Nadie se iba a imaginar, o quizás sí lo imaginaban, pero no pensaban que fuese a concretar, que las fuerzas realistas estuvieran tan cerca. Así como Javier en varias ocasiones había burlado a los realistas, donde lo esperaban en un lado y aparecía en otro, pues ahora les toca a ellos, porque ellos los pensaban más retirados, y resulta que no, que ya estaban ahí detrás de ellos. En este ataque muere peleando Pedro Moreno, ese otro insurgente que, como les dije, creo que se ha desdeñado o no se le ha hecho quizá la justicia en dar a conocer un poco más de su imagen. Muere ahí y a Javier es hecho prisionero. Es hecho prisionero. Naturalmente que cuando se enteran que Javier lo han tomado preso, pues ya se imaginarán la euforia. En la Ciudad de México incluso, ¿no? Se dan misas en honor a eso. Es prácticamente día de fiesta cuando se enteran de la noticia de que Mina está preso. Pascual Liñán lo manda traer no a la Ciudad de México, sino lo lleva a otro de los fuertes que tienen sitiados los realistas, que es el fuerte de los Remedios, donde está el padre José Antonio. Ahí está el padre también sitiado, no se puede mover, ahí está. Ahí es enviado Javier, y es enviado ahí por estrategia. Decía Liñán que eso era una especie de acicate para los insurgentes que todavía estaban sin quererse rendir, que vieran que finalmente Javier no era tan indestructible, que toda esa fama que tenía Javier de que no moría y que era un héroe, que no podía ser apresado, pues ellos decían, bueno, aquí se los traemos para que lo vean. Desmoralizar a los insurgentes, ese era el papel, y que naturalmente se entrega. Esa es la idea de llevar a Javier a ese punto. Por otro lado, Calleja está muy molesto porque sus órdenes habían sido de que lo fusilaran. Cuando le dicen, lo tenemos aquí, pues es que ¿por qué lo tienen ahí si la orden es que lo fusilen? Javier corre un poco la misma situación que ocurrió cuando es detenido en Pamplona. Cuando es detenido en esta parte, en este lugar, la orden tajante de Bonaparte también era que lo fusilaran. Sin embargo, había otros personajes que respetaban a Javier,
y hicieron todo lo posible porque no se le fusilara naturalmente Javier en Pamplona. Lo tuvieron en Pamplona, lo mandaron a Bayona, lo llevaron a Burdeos, pero nunca acataron la orden de Bonaparte de que lo mataran, de que lo asesinaran, de que lo fusilaran. En cambio, lo llevan a una prisión. Algo parecido le ocurrió a Javier, porque Pascual Liñán, después de que era un férreo oponente de Javier, pues logra como que cambiar esa pequeña imagen y finalmente trata de prolongar la decisión de Calleja de que lo fusilen. Todavía le sugiere a Javier que escriba una carta dedicada a Calleja, donde le explique que él se equivocó, que Javier se equivocó en lo que estaba haciendo, que si tiene la oportunidad de hablar personalmente con Calleja, se va a poner a su disposición, y que le desea además buenos deseos para que lo que está realizando Calleja fructifique. Se duda de que efectivamente Javier haya escrito esta carta, porque escribe otras con un poco una estrategia de clave. Escribe otra carta. Javier ya tenía ciertos admiradores dentro del ejército realista mismo, que de alguna manera reconocían lo que había hecho en España, que esa historia el gobierno se había encargado de borrarla, pero que se conocía parte de lo que había hecho en España, sí, efectivamente. Entonces, bueno, sabiendo esto, algunos realistas pues como que le tienen entre admiración y compasión a Javier. Esa parte la aprovecha Javier, y con uno de estos realistas les envía una carta a los sitiados y les dice que no desistan, que sigan adelante. A Javier Liñán le decía que escribiera una carta donde llamara a que se rindiera la gente de los Remedios, pero Javier sí, no creo que le hagan caso a alguien que está hecho preso, ¿no? Sin embargo, bueno, escribe, se supone, esta carta donde de alguna manera se desdice de lo que ha venido haciendo y diciendo. Pero naturalmente que esa carta ni siquiera tiene respuesta por parte de Calleja. No le hace caso y vuelve a ser tajante, que lo fusilen. No lo traen a la Ciudad de México por una de las razones quizá de más peso. Calleja pensaba que si lo traían a la Ciudad de México, podría como que inquietar a la gente, a la población que de alguna manera lo admiraba, y el asunto se le estallara y lo rescatara. Lo mismo pensaba Pascual Liñán con la gente del Fuerte de los Remedios. Se llegó a correr la versión de que se estaba preparando un rescate de Javier, lo cual, si llegó a existir, pues no se concretó naturalmente. Finalmente, y con esto concluyo, el 11 de noviembre de 1817, a las 4 de la tarde, es fusilado Javier Mina. Y a decir de los realistas, pues se le fusila por la espalda porque era un traidor. Todavía Javier, antes de ser fusilado, le escribe una carta a su padre de despedida, donde le pide perdón por los daños, por las tristezas, por las amarguras que hizo pasar, pero que definitivamente pues esa va a ser la última. Es así entonces como Javier muere
Ese día, a las 6 de la tarde, el médico va a dar fe de la muerte de Javier, y por eso en el inicio de esta charla planteábamos esa disyuntiva o esa situación de que si Javier había sido traidor o si Javier había sido él. Naturalmente que lo primero es falso. Lo segundo, que fue un héroe tanto para España como para México, ni duda cabe. Es así como concluyo con esta pequeña charla. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues estoy a sus órdenes. Gracias. La colonia Guerrero están los nombres, dos calles, Mina y Pedro Moreno. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, le pedimos que se acerque para acá. Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta, maestro, y es, ¿cuál fue la ruta? En ese momento entiendo que la zona del Bajío, Guanajuato, es, yo diría, prácticamente la capital económica de la Nueva España, ¿no? ¿Y cuál fue la ruta? Digo, si es posible ubicarla en este momento, la ruta que siguió respecto de esta condición económica, geográficamente, no sé si pueda describirse cuál fue pues el periplo que realizaron ellos y si tenía alguna relación con la condición económica que vivían estos lugares. ¿Alguien más, compañero? Bueno, buenas noches. Siempre es un gusto escuchar su participación muy amena, muy ilustrativa. Yo tengo una inquietud y una sugerencia. La sugerencia es esa forma de escribir y de relatar, la narrativa que se le da, la forma en que lo expresa. ¿No han pensado escribir acerca de estos personajes históricos, pero dirigidos hacia los niños o hacia la juventud? Que habría que valorar, habría que hacerlo, porque tenemos en lo particular que trabajamos con niños, con pioneros, y que trabajamos con la juventud, con los jóvenes, siempre están ansiosos, deseosos, como esponjitas de saber, de conocer. Y usted tiene una forma de escribir, de narrar, pues que causaría un buen impacto en esos dos sectores de la población. Y ahí nos avisa cuando si se decide a hacer esta cuestión. La otra es, en las anteriores ocasiones cuando estuvieron los compañeros de Cataluña, aquí, usted asistió y que participó, y que yo estuve atento a la participación, al comentario que usted hizo. Y bueno, ya no hubo forma o tiempo de comentarlo, pero guardando claro la dimensión de los tiempos, los espacios, las condiciones, que si no los hacemos así, entonces caeríamos en un mecanicismo de la historia, emplear la dialéctica, el materialismo histórico en este tipo de análisis. Pero ¿qué semejanzas, qué diferencias puede existir en estos momentos con lo que plantea el pueblo de Cataluña o algunos sectores del pueblo de Cataluña y México en ese momento? Con Mina, con esos momentos históricos de nuestra patria. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Buenas noches. Pues está muy interesante la visión acerca de
Javier. Yo ignoraba muchas cosas, así nada más de refilón. Creo que la historia no le ha hecho justicia. Y sí, definitivamente yo creo que no puede ser un traidor cuando está defendiendo a su pueblo de un rey que los oprimía, los perseguía, en fin. Actualmente, ¿cuál es la visión del pueblo español acerca de la imagen de Javier Mina? Y aquí pues creo que hay que hacerle un poco más de justicia, porque en México la verdad es muy poco lo que se habla de Javier. Se habla más de Fray Servando, incluso tiene una avenida muy grande. Javier Mina allí en Coyoacán tiene una pequeña calle que abarcará unas 5 cuadras, yo creo 7 cuadras máximo, y creo que no sabría que hacerle justicia, ¿no? Gracias. ¿Va a preguntar? ¿Va? Sí. Anímate. Bueno, naturalmente que la ruta que sigue Javier se da un tanto circunstancial, pero sí, efectivamente tiene mucho de trasfondo de por qué toma esa ruta. Naturalmente que le modifica un tanto la ruta, porque como les dije en un principio, él empezaba a entrar por Veracruz. Ese era su punto de entrada. Las circunstancias que prevalecen, porque ese puerto de Piedra de Boquines está en manos de los realistas, es lo que obliga a irse más arriba, y de ahí tiene que bajar. Entonces, si su intención es integrarse, porque tenía referencias de ello, de que los insurgentes más fuertes estaban en esa zona, Valladolid en aquel entonces, o en Morelia, Guanajuato, Jalisco, esos eran los puntos centrales donde se estaba moviendo mucho y donde todavía permanecía gran parte del movimiento insurgente, aunque como les digo, venía un poco muy al declive porque ya los líderes importantes habían muerto, pero que sí. Y además, el otro punto importante, sí, la riqueza. Guanajuato era un punto muy importante. Las minas en esa zona del Bajío eran muy importantes. Entonces, sí, su intención era tocar esa parte del Bajío para integrarse a los insurgentes que andaban dispersos. Pero desde un principio tenía la idea de tocar esa parte, integrarse con los insurgentes de esa zona. La pregunta, pues, ingresar al terreno de la literatura infantil, pues no es nada fácil, ¿no? Creo que si no es fácil ingresar a la literatura para jóvenes y adultos, pues tampoco creo que es nada sencillo ingresar a la literatura juvenil. Creo que ahí tendría que tomar primero un curso de pedagogía para ver cómo piensan los niños y de qué manera se les puede ir proveyendo este tipo de historias, ¿no? Porque yo siento que a veces las historias que están dedicadas para niños subestiman la capacidad de los niños y se las dan como a un nivel de menor edad de la que los niños son. Ahora los niños son mucho más despiertos, a veces captan lo mismo que de plática entre adultos. Entonces, bueno, creo que ahí habría que revisar esa parte, pero yo en lo particular pues sería honesto y decir, no, primero tendría que prepararme para ver por dónde puedo entrar para escribir algo para niños, ¿no? De toda la razón. Así es. De toda la razón. Yo ahorita quería informar de lo que ustedes ignoro lo que se está hablando ahorita. Entonces yo nací en Guanajuato, soy de Salamanca, Guanajuato. Y entonces, para empezar, digo, Brújula tiene Metropolitana, que Brújula es una metáfora. Aquí está. Más o menos. Somos estos. Bueno, otro. A mí me gustaría que hicieras una referencia al tiempo que estuvo en la prisión en España, que tuvo un mentor que lo estuvo, digamos que, siguiéndole, formando a él intelectualmente en los diferentes temas, y que también en cierta manera pues pertenecían a los yoquinos, creo eran
a los que pertenecía él, el que los hacía, ¿no? Las logias. A las logias, ¿no? Y de qué manera se vincula con las de aquí de México, o si no se vinculó. Bueno, termino de responder a la otra pregunta. Lo que tiene que ver con la analogía del movimiento catalán